Muy bien, no nos vamos del ámbito nacional y seguimos repasando y desmenuzando, como lo venimos haciendo, ¿no? Con una serie de entrevistas, los alcances que tiene la ley ómnibus en distintas áreas, ¿no? Y hoy nos interesa profundizar en el área de salud mental porque los cambios que se pretende llevar adelante en materia de salud mental son enormes, ¿no? Más en un contexto donde, recuerdan ustedes, ¿no? Año a año se viene llevando adelante, sobre todo aquí en Córdoba, la marcha por el derecho a la salud mental, exigiendo la totalidad del cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental. Bueno, ahora la ley ómnibus plantea reformas que desnaturalizan de plano, ¿sí?, lo que significa el tratamiento de usuarios de salud mental. Para tener allí el detalle y el análisis de los cambios que implica esta ley ómnibus, la hemos convocado, la tenemos ya en línea a Solana Yoma. Ella forma parte del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos. Te saludamos, Solana, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por esta comunicación. Bien, bueno, gracias a vos por el tiempo. Te pedimos ahí que nos desgloses, ¿no? ¿Cuáles son los cambios que pretende llevar adelante el gobierno de Javier Milei en materia de salud mental, refiriéndonos particularmente a la ley ómnibus? Dale, lo primero por ahí que estaría bueno contar es que estas modificaciones relacionadas a la ley de salud mental se dieron en el primer texto del proyecto de ley ómnibus que llega al plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Y después, el Gobierno Nacional hace una serie de modificaciones, ¿no?, en mesas de diálogo con diputados de distintos sectores, y llega un segundo texto, que es el que luego pasa a la Cámara de Diputados. Sí. En ese segundo texto, finalmente, se sacan las modificaciones a la Ley de Salud Mental, producto de la lucha de organizaciones sociales a lo largo y a lo ancho del país, que hicimos una fuerte militancia en estas semanas para defender a la Ley Nacional de Salud Mental, y que esas modificaciones sean sacadas del texto de la ley ómnibus. Finalmente lo logramos, se sacaron esas modificaciones, pero es importante decir que en el proyecto, en el segundo texto que llega de ley ómnibus, lo que se plantea es que esas modificaciones se van a tratar en sesiones ordinarias, lo cual nos deja a nosotros en un estado de alerta a todas las organizaciones para seguir resistiendo estos embates cuando llegue ese texto al tratamiento en sesiones ordinarias de diputados. Claro, es decir, no va a ser tratado ahora con el proyecto de ley ómnibus, pero, digamos, se puede ser estos cambios que pretende llevar adelante el Gobierno de la Libertad Avanza, se pueden desglosar en el tratamiento específico cuando la discusión se abra allí en el Congreso. Exactamente. De hecho, en el texto en el segundo texto de la ley ómnibus, lo que se plantea explícitamente es eso, que las modificaciones relacionadas a salud mental serán tratadas en comisiones, en las sesiones ordinarias de diputados. Bien. Bueno, si te parece, ¿sobre qué aspectos han puesto ustedes esta luz de alerta, ¿no?, sobre los cambios que se quieren llevar adelante? Mira, en el proyecto original de la ley ómnibus había 8 artículos que pretendían modificar el articulado de la Ley Nacional de Salud Mental, en 8 artículos que eran claves porque tenían que ver con cuestionar todo el espíritu de esta normativa nacional que había significado enormes avances en materia de derechos y que era un ejemplo en la región por amoldarse a los requerimientos de los organismos internacionales de derechos humanos en esta materia. Los puntos que pretende modificar este proyecto de ley ómnibus y que ahora se tratarán en sesiones ordinarias tiene que ver, en primer lugar, con volver a habilitar a los manicomios, a las instituciones monovalentes, como instituciones apropiadas o aptas para el tratamiento de las problemáticas de salud mental. Esto significa un retroceso enorme porque un montón de investigaciones a lo largo del mundo y también reconocidas por la Organización Mundial de la Salud plantean que los tratamientos de la salud mental en hospitales monovalentes, en manicomios, resultan perjudiciales para la salud mental de las personas, cronifican los padecimientos, son iatrogénicas, es decir, causan un mal mayor que el que pretenden abordar. Y además son profundamente vulneratorias de los derechos de las personas porque significan instituciones de encierro prolongado que tienden a la cronificación de los padecimientos, a la marginación social,
Entonces, bueno, eso significaría un retroceso gigante en las conquistas que hemos sabido obtener en este campo. Bien. Al mismo tiempo, no solo que habilitan la existencia de los manicomios, sino que le da potestad a los jueces para que definan internaciones en salud mental. La Ley Nacional de Salud Mental había avanzado en promover la desjudicialización de estas problemáticas. Sí. Es decir, que quien tiene potestad para poder decidir una internación es un equipo interdisciplinario de salud a partir de una valoración de riesgo cierto e inminente. Es decir, la ley nacional sí permite las internaciones involuntarias en caso de riesgo cierto e inminente, con ciertos resguardos en materia de derechos y decididas por un equipo de salud, y este proyecto de mi ley lo que propone es que sean los jueces quienes definan esas internaciones, lo cual es un contrasentido, porque en ningún campo de la salud se le ocurriría a un juez determinar una internación por una afección cardíaca, por ejemplo, claro, ¿no? Porque en salud mental la justicia estaría capacitada para decidir sobre la salud de las personas y no un equipo interdisciplinario. Claro, ¿qué conocimiento tiene un juez en torno a salud mental como para tomar una decisión semejante, no? Me parece. Exacto, exacto. En realidad, en la ley de salud mental, lo que se plantea es que sean los equipos de salud los que puedan tomar esas decisiones y la justicia que tenga un poder de controlar las condiciones en las cuales se realizan esas internaciones, ¿no? A cada uno con su tarea. Los jueces deberían garantizar derechos y los equipos de salud velar por tomar decisiones en materia sanitaria. Bien, bien. Sí, sobre todo esto, ¿no? Pensando que es un equipo interdisciplinario el que, bueno, lleva adelante ahí el diagnóstico. Totalmente. Bien. Otro de los cambios, como todos los cambios se van concatenando, ¿no? Que las internaciones puedan ser en hospitales monovalentes, a pedido de un juez, y otro de los puntos que toca es restringir el derecho a la defensa de las personas usuarias. La ley incluía la figura de abogados defensores, ¿sí? Que puedan acompañar a las personas en el caso de internaciones involuntarias. Lo que se plantea en este proyecto de ley es que los abogados defensores podrían oponerse a la externación de las personas, lo cual significa un retroceso flagrante porque significaría que los abogados puedan ir en contra de los intereses de sus defendidos. Eso no pasa en ninguna esfera, ¿no? A nivel de los procesos judiciales. En este campo de la salud mental pareciera que los abogados pueden decidir, los abogados defensores, sobre la perpetuación de las condiciones de internación en este ámbito, lo cual es un gran retroceso. Y otro de los puntos que ataca, ¿no? Cómo se van concatenando, y ya vamos a ver a qué intereses sirven estas modificaciones, tiene que ver con restar la figura de contralor del órgano de revisión nacional. La Ley de Salud Mental crea un órgano de revisión compuesto por entidades gubernamentales de Contralor, el Ministerio Público de la Defensa, la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Salud, y también incluía el monitoreo de organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos, asociaciones de profesionales y asociaciones de usuarios y familiares. Eso va a modificar esta ley ómnibus al sacar a las entidades gubernamentales, al sacar a las asociaciones de usuarios y de derechos humanos, y dejarlo al órgano de revisión eminentemente como un cuerpo técnico, de técnicos especializados en materia de salud mental y adicciones, pero que se desdibuja esa función de contralor de derechos, ¿me explico? Termina siendo similar a un equipo interdisciplinario, pero se pierde la potestad de que el propio Estado, a partir de sus entidades gubernamentales competentes, pueda monitorear las condiciones en las que se llevan a cabo esas internaciones y que también las asociaciones de usuarios tengan un rol de veedor respecto a cómo se dan esos procesos. Bien, bien. Bien, decías ahí a quiénes se beneficia, ¿no? con estos cambios que se pretende hacer en materia de salud mental. Mira, el análisis que venimos haciendo desde las organizaciones de la sociedad civil, que venimos, y desde espacios académicos, sindicatos, ¿no? Organismos de derechos humanos, que venimos analizando ese texto legal y que hace muchos años venimos pidiendo, hace 10 años, por la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, nos parece a las claras que estos cambios favorecen a algunos sectores concentrados de la economía, por ejemplo, a las clínicas privadas, porque se beneficiarían al tener internadas a personas durante tiempos prolongados, ¿no? En estas clínicas monovalentes, con un juez que pueda decidir las internaciones,
con abogados defensores que no puedan intervenir para ponerle fin y con un órgano de revisión que tampoco pueda velar por los derechos de las personas. Las clínicas facturarían así a año, mes a mes, ¿no? Internaciones de muchísimas personas. Acá cabe recordar un dato que me parece central, y es que antes de la sanción de la ley de salud mental había 25.000 personas internadas en hospitales psiquiátricos, con un tiempo promedio de internación de 20 años. En el caso de las clínicas privadas, considerando que una gran proporción de esa población estaba internada en clínicas privadas, hace la cuenta de lo que significaría en las cuentas, ¿no?, de estas grandes empresas, tener a esa cantidad de personas internadas durante esa cantidad de años. Con la ley de salud mental esos números se redujeron a la mitad y todavía falta, ¿sí? Por lo que se prevé es que las personas no se internen más en este tipo de instituciones monovalentes, sino que puedan ser internadas de manera breve en hospitales generales y que una vez resuelta la crisis puedan ser tratadas de manera interdisciplinaria en la comunidad. Otro de los grandes beneficiarios, vamos a decir, de estas transformaciones de la ley ómnibus son los grandes laboratorios. Precisamente porque también es más rentable la dispensa continua de psicofármacos a una población cautiva, ¿no?, durante todos estos años y esta cantidad de personas, que los tratamientos interdisciplinarios en las comunidades con políticas intersectoriales que está demostrado que reducen la necesidad de medicación. Sí. Pienso en esto, ¿no? Digo, hay como un trasfondo donde se busca segregar mucho más, ¿no? Digo, no integrar a las personas usuarias de salud mental, sino todo lo contrario, ¿no? Encerrarlas, alejarlas, aislarlas, e incluso esto, ¿no? Con la entrega de psicofármacos, con lo que eso implica, ¿no? En un organismo, digo, ahí está ese trasfondo, ¿no? En toda esta discusión. Exactamente, es volver literalmente al siglo XIX, cuando se crean los manicomios, con un objetivo de control social, de segregar de la sociedad a aquel que molesta o que podría molestar, ¿no? Internarlos en los grandes hospitales monovalentes públicos durante largos periodos, y en el caso de las familias que puedan afrontar ese costo, pagarlo en instituciones privadas. Entonces acá con este proyecto de ley se están amalgamando dos de los grandes objetivos que tiene este gobierno. Por un lado, algo vinculado a la mercantilización de la salud, a favorecer las ganancias de los grupos concentrados, y por otro lado, en el caso de las personas que no pueden pagar esos servicios, encerrarlas en esos hospitales para que no molesten, para que desde una lógica de personas indeseables que deberían estar fuera del circuito social y que el Estado debería encerrarlas. Lo paradójico de esto, ¿sí?, no solamente es el que cuestiona absolutamente el discurso de la libertad, porque cómo se podría lograr más libertad con más encierros, sino que además, en términos económicos, los manicomios, digo, para el sector público, significan un gasto muy grande para el Estado. No son eficientes en el tratamiento de las problemáticas de salud mental. Digo, no solo vulneran derechos, son iatrogénicos, todas las cosas que veníamos hablando, sino que además son muy ineficientes, porque significan un gasto muy grande del Estado en términos de atención y de rehabilitación, que sería mucho más costo efectivo si ese gasto fuera invertido en clave de prevención, de promoción y de abordajes comunitarios. Entonces, de lo que se trata acá no es solamente de cuánta plata se destina a salud mental, que hace muchos años venimos solicitando que se aumente el presupuesto destinado a esta área, sino también cómo se distribuye ese presupuesto para que sea más efectivo y para que además garantice los derechos de las personas y además sea más eficiente para el Estado. Bien, estaba repasando una nota que sale publicada ahí en latinta.com.ar, donde también una nota que escribís vos, ¿no? Y que hace referencia al uso que hay en torno al caso de Chano, ¿no? Me parece que está bueno poder profundizar, ¿no? Porque ahí hace referencia a, bueno, cómo juegan los medios hegemónicos, ¿no? A la hora también de operar sobre la subjetividad o la opinión pública en torno a los cambios que se tienen que hacer en materia de salud mental y que utilizan el caso de Chano. Te pido ahí que nos desagregues qué significa ese uso, cuál es la finalidad que tiene también en torno a lo que sucedió con Chano.
Dale, me parece que está buenísima la pregunta, precisamente porque, como bien decís, el caso Chano fue el caso testigo a partir del cual se le empieza a pegar a la ley de salud mental, pero en realidad se le empieza a pegar sin fundamentos, porque lo que se plantea es que se encontraron con dificultades para internar de manera involuntaria a Chano, pero eso no es por culpa de la ley. El artículo 20 de la ley plantea explícitamente que se pueden realizar internaciones involuntarias en caso de que la persona esté en una situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, que los equipos interdisciplinarios lo tienen que valorar. Digo, entonces está contenido en la ley, se pueden hacer internaciones involuntarias con resguardo de los derechos de las personas. Lo que se enfrenta la mamá de Chano, en realidad, y otras madres en situaciones similares, es una dificultad en la implementación de la ley, ¿sí? En la ausencia de dispositivos que permitan llevar a cabo esa internación de manera digna, controlada, para poder prevenir abusos, etcétera. En todo el resto de los puntos de reclamo que hacen este grupo de madres son básicamente los mismos que los nuestros, ¿sí? Es que haya más inversión en salud mental, que haya más dispositivos de atención, que haya más profesionales capacitados, que, bueno, un montón de cosas que en realidad están todas ellas contenidas en la ley. No se necesitaría modificar la ley para poder contemplar todas estas situaciones, sino lisa y llanamente implementarla. Por eso nosotros venimos insistiendo que el problema no es la ley, sino su falta de implementación, y que hay un uso mediático muy irresponsable, ¿sí? Que tergiversa lo que dice la ley de salud mental, que desinforma a la población para plantear modificaciones que signifiquen retrocesos en materia de derechos y que signifiquen aumentar las ganancias de estos grupos que veníamos conversando recién. Bien. También me parece importante decir que la voz del caso Chano, de las familias que llegan a los medios, son las experiencias que vivieron una familia, ¿sí?, de determinado sector social, en determinados lugares de nuestro país, pero también es importante pensar las situaciones de las familias que atraviesan de pibes que son internados en hospitales monovalentes, en manicomios, y que sufren las más gravísimas vulneraciones de derechos, y eso también es debido a una insuficiencia en la implementación de la ley de salud mental. Nosotros tenemos acá en Córdoba el caso de Ezequiel Castro, que es un pibe que fue internado en el CPA, el Centro Psicoasistencial, que depende de la Secretaría de Salud Mental, que fue golpeado hasta la muerte, llevado a Misericordia, donde ahí puede denunciar y explicar todas las violencias que sufrió en esa institución. ¿Sí? Y eso también es importante visibilizar. En los manicomios se perpetúan desde hace siglos prácticas de violencia que rozan la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Eso está documentado por comités de Naciones Unidas, está documentado por investigaciones a lo largo del país y del mundo. Entonces, cuando estamos hablando de sostener manicomios, estamos hablando de ser cómplices de la persistencia de ese tipo de prácticas, que aún hoy, en el año 2023, en el año 2022, cuando sucede lo de Ezequiel Castro, se siguen sucediendo en nuestro país, pese a haber incorporado todos los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, lo que quiero decir es que ojo con defender la existencia de los manicomios, porque eso tiene consecuencias trágicas en las vidas de las personas, significan vidas que son arrasadas, avasalladas, silenciadas, ¿sí? Marginadas socialmente, y que significan un padecimiento muy, muy grande para las personas que van a buscar atención por un problema de salud mental y que terminan sufriendo un padecimiento muchísimo mayor, y sus familias también, ¿sí? Entonces, bueno, me parece que es como muy, muy grave cómo se está haciendo un uso mediático de esta situación que invisibiliza que en realidad los causantes del padecimiento están en otro lado. Está claro, está claro. Solana, te agradecemos mucho este contacto con Villanos, te agradecemos la claridad también en la explicación. Son tiempos, y esto lo venimos charlando también en la radio, digo, son tiempos donde hace falta llevar información, ¿sí? Y llevar información con claridad, de explicar a la gente qué es lo que está en riesgo, ¿no? Si se aprueban estos cambios, y por supuesto seguir en alerta, ¿no? Como vos decías, se ha quitado por el momento de la ley ómnibus, pero no descartamos que esto, bueno, comience a ser discutido a la brevedad también en el Congreso Nacional, así que compartimos el estado de alerta también que han planteado desde el Observatorio de Derechos Humanos y Salud Mental, y bueno, permanecemos ahí en comunicación, ¿sí?, por cualquier novedad.
Bueno, les agradezco yo un montón de verdad por el espacio y quiero reivindicar el rol que tienen los medios populares, alternativos, comunitarios, en visibilizar estas situaciones, en acompañar estas luchas que la vienen acompañando junto con nosotros hace un montón de tiempo, y en poder, como vos decís, transmitir realmente cómo es información clara, certera, desde las voces de los protagonistas, y no con estos juegos que se están haciendo desde algunos medios hegemónicos que buscan tergiversar la realidad para favorecer determinados intereses. Así que bueno, también nos solidarizamos con los embates que está habiendo a la Defensoría del Público, a los FOMECA, y bueno, me parece que es momento de aunar esfuerzos, aunar luchas, porque esta problemática nos afecta a todos, esta situación que estamos viviendo va a ser catastrófica para las mayorías, así que bueno, acá estamos para seguir acompañándonos. Dale, un abrazo grande. Gracias. Un abrazo a ustedes, muchas gracias. La escuchábamos a Solana Yoma, sí, ella forma parte del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos, bueno, explicándonos allí qué es lo que pretende hacer el gobierno de Javier Milei en materia de salud mental.